¿Estás cansado de que el audio de tus videos no se escuche bien porque no tienes un micrófono de calidad? No te preocupes, no te voy a decir que gastes cientos de dólares en micrófonos profesionales o que tengas que ser un mago de los software de edición de audio, sino que te voy a dar una alternativa que te será bastante útil para crear videos para redes sociales con un audio de calidad, porque de lo contrario las personas van a saltar tu video. El día de hoy te voy a enseñar a utilizar de forma muy sencilla y muy básica el Adobe Podcast o el Adobe Enhance, depende cómo lo busques, para mejorar a través de inteligencia artificial el audio de tus videos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es tener nuestro video grabado, bien sea con tu celular, con una cámara, con lo que sea, no importa. El caso es que tenemos que tener el clip de video guardado en nuestro computador. En este caso tengo este par de clips que ya había grabado en mi celular hace un tiempo, ya los pasé a mi computador y ahora lo que voy a hacer es que tengo que extraer únicamente el audio, porque Adobe Podcast, a diferencia de otros softwares de inteligencia artificial, no permite la inclusión de video como tal. Entonces tienes que sacar el audio del video y ahí sí poder mejorarlo. ¿Cómo hacer esto? Hay varias formas y lo puedes hacer de forma muy sencilla. La primera y la que probablemente te quede más sencilla es si utilizas CapCut, simplemente tienes que abrir un nuevo proyecto, importar los videos que quieres en la línea de tiempo. Puedes hacerlo los dos al mismo tiempo o puedes hacerlo uno por uno, ya dependerá de ti cómo te sientas mejor. Puedes hacerlo los dos al mismo tiempo o uno por uno, dependerá de ti esta cuestión. Voy a hacerlo únicamente con el primer video. Una vez está acá, lo único que debemos hacer es darle en exportar. Asegúrate de que esté desactivada la opción de exportar el video y que solamente sea el audio en MP3 y elige dónde lo quieres guardar en tu computador. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a poder ir a Adobe Podcast, que toca buscarlo a través del navegador y aquí ya vamos a poder seleccionar la opción de la izquierda y subiremos el archivo de audio que acabamos de exportar. Una vez hecho esto, simplemente esperamos a que el software mejore nuestro audio y lo vamos a descargar. Además de hacerlo, por ejemplo, en CapCut o en algún editor de video, también se puede hacer en Adobe Audition, simplemente arrastrando el video completo, ya que ahí sí permite hacerlo. Se queda seleccionado el audio en el programa y se exporta también como un archivo WAV o un archivo MP3 y puedes hacer estos mismos pasos que ya te he comentado. Una vez el video ya está listo, podemos entonces volver a nuestro editor, en este caso CapCut, y vamos a arrastrar la pista de audio mejorada con inteligencia artificial a nuestra línea de tiempo. Por supuesto, en este caso quedaría el sonido original en un lado con el video y abajo quedaría el audio mejorado. Te recomiendo que hagas todo este proceso antes de hacer cualquier edición, cualquier corte, cualquier cosa para que sea mucho más fácil de sincronizar y no tengas que ponerte más trabajo a la hora de editar. Entonces, en este caso, acá en CapCut vamos a separar el audio original, lo vamos a quitar y vamos a dejar únicamente el audio mejorado con IA. Una vez hecho esto, ya puedes comenzar a hacer todas las ediciones que requieras de cortar silencios, meter efectos y lo que requieras para tu edición de video, y ya vas a tener un audio muchísimo mejorado a través de inteligencia artificial usando Adobe Podcast. Estoy grabando únicamente usando el micrófono interno del teléfono que tengo a aproximadamente 1 metro de distancia. Voy a leerte un fragmento de La Tierra, la Luna de Julio Verne para que escuches. Durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, se estableció en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, una nueva sociedad de mucha influencia. Conocida es la energía con la que el instinto militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las aulas de West Point. Debes tener en cuenta que Adobe Podcast tiene una versión gratuita, que es la que te he estado mostrando y que es la que yo uso a veces para mejorar el audio de algunos clips, y también una versión paga. La versión gratuita tiene algunos limitantes que, si eres
un creador sobre todo de videos cortos o que no requieres mejorar el audio con tanta insistencia de todos los clips y que sean muy largos, te puede funcionar la versión gratuita sin ningún problema, ya que al día únicamente permite un máximo de 1 hora de audio para mejorar, pero esa 60 minutos o esa hora que tienes únicamente se pueden en clips de máximo 30 minutos, es decir, al día podrías subir 2 clips de máximo 30 minutos de duración cada uno y con un peso inferior a 550 megas. De resto puedes subir la cantidad de clips de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que quieras sin pasarte de la hora. Recuerda que si estás iniciando apenas en YouTube y quieres mejorar tu canal, no solamente pienses en lo que está viendo la persona que está detrás de la pantalla y pensar solamente en una buena cámara o un buen dispositivo, sino también piensa mucho en el audio porque es muy importante que la gente te pueda escuchar de buena manera. Te he enseñado cómo utilizar el Adobe Podcast, pero también en este video te doy algunos consejos de cosas que puedes tener para tu canal para ir mejorando poco a poco y que tu audiencia se vuelva mucho más fiel, tengas mayor cantidad de suscriptores y sigas creciendo en este mundo de YouTube. Nos vemos en el siguiente video.